Ok, Perfecto. buenos días, buenas tardes. Hoy es el turno de Banco Vice. ¿Qué es lo que vamos a conversar? Vamos a hablar sobre investigar para invertir. Muy buena temática, el rol de los estudios en inversiones. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Sobre la importancia del área de estudios para entender las oportunidades y riesgos al momento de realizar inversiones financieras. ¿Con quién vamos a estar conversando? Con Rodrigo Garay, quien es jefe de estudios de renta fija LATAM de división Banco Vice Inversiones, Vice Inversiones. Esta charla está dirigida a estudiantes, egresadas, egresados, tituladas, titulados. Así que no te voy a quitar más tiempo, Rodrigo. Muchas gracias por esta oportunidad, por darnos la instancia para conocer un poco más sobre Vice y esta área en específico. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Claro, bueno, como Carolina adelantaba, hoy día vamos a estar revisando un poco qué es lo que nosotros hacemos en el área de estudio de Vice Inversiones y quería comentarles para que ustedes puedan tener algunas nociones y un acercamiento de la industria a este tipo de empleo. Bueno, en primer lugar, uno cuando invierte sin conocer algo, está haciendo algo a oscuras, está tratando de encontrar algo, está invirtiendo su dinero, el dinero tiene un costo en el tiempo, tiene un valor, ¿no es cierto?, un costo de oportunidad, y no nos podemos dar el lujo de desperdiciarlo. Entonces, si metemos el dinero en cualquier cosa, podemos terminar con cualquier resultado. Por eso, en el mercado financiero hay muchas preguntas que van desde qué está pasando con el mundo de los commodities, por ejemplo, el petróleo, qué está pasando con los diversos eventos que ocurren en las bolsas de los mercados de valores, qué está pasando en la economía, qué está pasando a nivel de las compañías desde el punto de vista de los temas regulatorios o de eventos específicos que han tenido o polémicas, la complejidad de las mallas societarias, y todo eso, al final del día, se termina colapsando en un precio, donde los mercados financieros ponen valor en el tiempo a diversos activos. Entonces, el área de estudios tiene que tener opinión de poder decir cómo estas variables o cómo estos eventos terminan afectando a los resultados de los inversionistas, ya sean fondos, sean AFPs, sean personas naturales, sea quien sea, tiene que haber una opinión detrás fundamentada de que qué es lo que se debería hacer. Entonces, en el área de estudios, hacemos eso. Tratamos con la información disponible y de la mejor manera posible de recomendar activos y tratar de adelantarnos para encontrar oportunidades de inversión que maximicen la rentabilidad de los inversionistas o minimizar riesgos que podrían haber a futuro dependiendo del perfil o tolerancia al riesgo que tengan los distintos agentes con los que estamos trabajando. Por lo anterior, ¿por dónde partimos? Al final del día, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en primer lugar, cosas que probablemente a ustedes les son familiares, que han visto en varios sus cursos de la universidad, algunas cosas como entender, ¿no es cierto?, los entornos económicos, legales, sociales. Hay obviamente infinitas variables desde el punto de vista de variables macroeconómicas, endeudamiento de los países, cómo estos países operan, cuál es su regulación, cómo son sus instituciones, la estabilidad, la composición geográfica, social, cómo es la percepción de libertad, los valores que tiene ese país, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos metiendo el dinero? ¿Dónde estamos invirtiendo? Esa es una pregunta fundamental. Además de eso, la industria y los clientes con los que estamos trabajando, o sea, cuáles son las tendencias en mi industria, cómo van a cambiar esas tendencias a futuro. ¿Existe o no existe una lealtad en esa industria a la marca, a un producto? ¿Cuánto se puede pagar por el producto? ¿Quién me puede quitar participación de mercado? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que nadie ha tomado en ese mercado? La salud luego del negocio y sus perspectivas. Es decir, yo puedo tener una idea muy bonita, puedo tener una idea muy buena, pero si al final la salud o los estados financieros, al analizarlos, ¿no es cierto?, con información histórica y con información a futuro o drivers, cómo nos está mostrando que esa empresa está generando flujos de caja o no está generando flujos de caja. Que al final del día, por eso estamos en una inversión. También, ¿qué riesgo vamos a tener que tomar para tener ese flujo de caja? Y por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué tasas de descuento vamos a tomar en estas inversiones, qué sensibilizaciones a los precios que estamos llegando vamos a hacer,
qué ratios nos parecerían justos pagar para poder invertir en estos activos y por lo tanto al final hacer un análisis comparativo con otras empresas para ver si es que al final estamos tomando la mejor decisión o no, para finalmente recomendar a un horizonte de tiempo cómo vamos a financiar la propuesta que estamos haciendo, cuándo vamos a tomar una utilidad en este activo financiero. Por lo tanto, eso se colapsa al final en tener una estrategia de diversificación de país, moneda, cobertura, o sea, derivados, clases de activos, renta fija, renta variable, activos alternativos, entre otros. El horizonte de tiempo que estamos dispuestos a estar en la inversión y qué tan sostenible es la inversión. Hoy en día existen muchos criterios de sostenibilidad conocidos como ESG, donde vemos, ¿no es cierto?, las variables medioambientales, sociales y de gobernanza que tienen las compañías, donde al final buscamos no solamente hacer inversiones para ganar plata, sino también para ayudar o contribuir a que el mundo sea más justo y más sostenible. Entonces, también la función que tiene el departamento de estudios es estudiar a las empresas para poder entender dónde estas compañías pueden cambiar sus riesgos para que a futuro sean mitigados y por lo tanto también hayan oportunidades en el área de sostenibilidad. Por ejemplo, diversidad de género, diversidad en los directorios, energías limpias aplicadas a la empresa, innovación para bajar la huella de carbono, mejores gobiernos corporativos y todo eso al final también en el departamento de estudio lo vemos. Con eso luego tenemos que tener una estrategia de sectores industriales. Hoy en día trabajamos con benchmark o índices que nos dicen, mira, en la clase activo, por ejemplo, acciones, la industria está compuesta, o este índice, por ejemplo, el IPSA, el Standard & Poor's, etcétera, está compuesto por estos sectores, los cuales tienen una importancia relativa. Tengo que saber si mi filosofía de inversión me está dejando fuera algún sector, qué sector tiene mejor dinámica, qué sector tiene mejor momentum, si quiero estar en el mundo de la energía, en el consumo, en la minería, en el retail, real estate, tecnología, etc. Entonces también tengo que tener una filosofía de sectores industriales para poder elegir al final una compañía, un proyecto que me parezca razonable con todo lo anterior. Y por último, ver el pricing y la estructura en el contexto del portafolio. Este activo puede entrar o no entrar en mi portafolio y al final si está caro o barato. Por eso me tengo que preguntar y hacer todo un análisis de mercado si es que quiero tener, ¿no es cierto?, un gap o tener una sobreponderación de un activo en mi portafolio, cómo está ese activo en la competencia, en los índices, cómo está en el caso de la renta fija con diversas variables como tasas, yields, duraciones, convexidades, etc. Entonces, para aterrizar todo esto que es un poco abstracto que les hablé, traje un caso que es el caso del petróleo. Para que lo discutamos rápido y también no voy a entrar mucho en detalle, obviamente, porque la reunión es bastante más acotada, entonces, pero para darles un panorama general de la lógica o el racionamiento detrás de esto. Por ejemplo, el mercado del petróleo, como ustedes sabrán, el petróleo hoy en día estamos en un conflicto internacional con Rusia y Ucrania, productores de petróleo, tenemos a un Estados Unidos que está con poco inventario de petróleo, y eso ha llevado a que los precios del petróleo se vayan de niveles de los $10 que estuvieron en el peor momento de la pandemia a los $110 por barril. Esto al final del día a nosotros nos importa, ¿no es cierto?, pensar qué países son los productores o quiénes están produciendo el petróleo, quiénes al final, cómo la OPEC o la Organización de Países Productores de Petróleo están haciendo un cartel en la fijación de estos precios, cómo están los inventarios en los países y al final también cuántos pozos más de petróleo pueden entrar en el mercado. Entonces, bajo un contexto de poco inventario y altos precios, decimos, ¿qué va a pasar con la industria? A largo plazo, tajantemente hay gente, es cosa de ver portadas de revistas masivas como The Economist, que dice, oye, el petróleo se acabó, vienen las energías limpias, pero venimos 50 años escuchando que el petróleo se acabó. Y por el otro lado vemos la vista de corto plazo de los fondos que te dicen, oye, la gente que siguió filosofías de sostenibilidad en sus portafolios perdió dinero a corto plazo y la gente que estuvo en petróleo ganó mucho dinero durante la pandemia. Entonces, ¿qué visión es la correcta? ¿Qué visión vamos a tomar? ¿Vamos a ser fundamentalistas y no vamos a invertir en petróleo? ¿O vamos a no preocuparnos de los riesgos que trae el petróleo a la sociedad? Y por lo tanto vamos a invertir 100% en estos activos buscando el dinero? Esa es una pregunta que estudios tiene que resolver. Entonces, por ejemplo, empresas de petróleo con sus estadísticas de producción, operativa, reservas,
montos, EBITDA, etcétera, no vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo acá yo tengo una posibilidad en un portafolio de renta fija en invertir en estas 4 compañías, donde hay un analista del sector de energía, de petróleo, que las está observando, sigue sus resultados, ve qué empresa ha tenido una mejor dinámica, cuál tiene mejor momentum, qué riesgos tiene, a dónde exporta, qué es lo que está vendiendo, a quién le está vendiendo, en qué bolsas transa, cómo están sus niveles de endeudamiento, cuál es su plan de inversiones. Y con ese portafolio yo tengo que tomar una decisión, es decir, en cuál de estas 4 voy a poner mi dinero. Entonces, lo primero, evidentemente, es mirar los índices. ¿Cómo están esas compañías? Por ejemplo, me doy cuenta que el sector oil and gas, en el área de renta fija, pesa un 16% de un portafolio y que ha tenido un mal desempeño en el último mes, por ejemplo, en este ejemplo. Acá, por ejemplo, puedo ver que en renta variable también oil and gas es un sector muy importante y pesa un 13%, siendo de los sectores, en ambos casos, del top 3 de Latinoamérica. Y por lo tanto, puedo observar que es un sector relevante en los portafolios del índice. Por lo tanto, ¿puedo darme el lujo de tener cero petróleo? Si es que yo al final del día tengo un deber fiduciario con mis clientes y puedo decirme, no, yo no invierto en petróleo, no puedo. ¿Por qué? Porque al final del día yo puedo tener menos que el índice, pero tengo que tener algo de petróleo, porque si yo no tengo nada de petróleo y pasa algo en el mundo del petróleo, probablemente voy a perder mucho dinero. Por lo tanto, no puedo tener un 16% menos de petróleo acá y dárselo al resto de los sectores. Primer tema. Segundo tema, ¿qué está pasando en el mundo de las acciones? Podemos ver que los analistas están recomendando las compañías de petróleo. Vemos que hay muchos buy, pocos sell, un mantener de las principales compañías del índice. Las proyecciones se han ajustado al alza de los resultados de las compañías y están transando a múltiplos bastante bajos. Por ejemplo, podemos ver que en esta industria, si ustedes ven el naranjito contra el celestito de este gráfico, el celeste es donde está hoy día y el naranjo es el promedio histórico. Mientras más bajo, más atractivo es la empresa, más barata está para comprarla. Entonces, podemos ver que las empresas, hoy en día, varias de ellas están por debajo de los promedios históricos y todo este grupito está barato. Por ejemplo, ahí de las que habíamos visto, Petrobras, YPF, que están en esa lista, están en ese grupo. Veo que hay activos que están baratos, que están siendo recomendados, que están ajustando sus resultados al alza. Lo mismo en el mercado de la renta fija. Miro un poco cómo se han movido las tasas y puedo observar que las empresas han expandido sus spreads de la deuda, es decir, que están pagando más por tomar un riesgo. Entonces, también mostrándome una oportunidad para el mundo de la deuda. Pero volviendo al tema de la sostenibilidad, ¿qué ha pasado con estas empresas? O sea, voy a comprar una empresa que el día de mañana puede tener una controversia con su directorio, voy a comprar una empresa que está emitiendo una huella de carbono altísima y no está haciendo nada, voy a comprar una empresa que es injusta con sus comunidades, tengo que analizarla. Analizando un par de variables, por ejemplo, en este caso, podemos ver que las compañías de Latinoamérica se encuentran en el cuartil inferior de la muestra de empresas de oil and gas contra empresas como Exxon, Shell, British Petroleum, etcétera. Pero, sin embargo, podemos ver que algunas sí tienen algunos buenos indicadores. Por ejemplo, Petrobras, que está ahí en el grupo de los verdes, por ejemplo, en el mundo de la emisión de carbono, o en el mundo de la biodiversidad, aquí sí hay algunos desafíos mayores donde todas están con puntito rojo, Ecopetrol, YPF, Petrobras nuevamente se ve un poco mejor que el resto, Pemex bastante mal, por lo tanto, sin embargo, yo viendo los scoring de los proveedores y mi modelo in-house, veo que si bien en la escala del 1 al 10 estas empresas tienen una mala nota, ninguna saca ninguna prueba, puedo ver que Petrobras es la menos mala. Al modelo del proveedor externo le da un 3,7, a mí me da un 3, y por lo tanto estas empresas muestran de todas maneras un buen nivel. Lo mismo en el caso de Ecopetrol, que ahí tenemos una discrepancia con el proveedor, pero pareciera ser algo mejores que las otras en las que yo puedo invertir. Obviamente que hay que ver la tesis de inversión de la empresa, sus operaciones, dónde están, la liquidez, las coberturas, los covenants o resguardos de la deuda, cómo están descalzadas las monedas, las fortalezas, las oportunidades, los riesgos, las clasificadoras de riesgo, los números, las sensibilidades, como les explicaba antes, al precio del petróleo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el EBITDA o los resultados de la compañía si es que el petróleo se baja a $60 o se va a $120? ¿Dónde debería estar respecto al tipo de cambio? Y con eso, al final del día, pensar dónde va a estar mi empresa. Por ejemplo, mira, esta empresa que estoy mirando, que estoy eligiendo a Petrobras en este caso, porque vimos que
por sostenibilidad se veía mejor, se veía que por números se veía mejor en los índices. También me muestra que tiene un bajo endeudamiento, que tiene una buena sensibilidad a los resultados, donde sería resiliente, no tendría un riesgo tan grande para los inversionistas, es una empresa eficiente. Puedo ver que en mis proyecciones financieras de mis modelos, con mis supuestos, puedo mantener un nivel de apalancamiento moderado, bajo una vez de deuda financiera neta EBITDA. Puedo ver que repartiendo dividendos, tomando su plan de CAPEX, tengo pocas barras rojas, es decir, necesidades de refinanciamiento chicas para salir al mercado a buscar nuevas fuentes de financiamiento con un buen flujo de caja operativo y operacional, a pesar de los shocks que yo estoy viendo en el mercado del petróleo hacia adelante. Acá, obviamente, esta estimación, hay un golpe acá en el año 29, por eso caen los números, y en el año 26 de precio del petróleo, principalmente porque yo estoy viendo que la electromovilidad, ¿no es cierto?, va a desplazar al mundo del petróleo. Aún así, esta inversión resiste ese shock en el corto plazo y me muestra que esta empresa, dentro del grupo de petroleras, es una de las mejores. Lo mismo que en sostenibilidad, entrando a detalles, la empresa, si bien no es la mejor, ha ido mejorando su escala de notas. Acá, si ustedes ven esta araña, el mejor de la industria es el negro completo, y la empresa en varios puntos está igual que el mejor, y está bastante mejor que la media mundial en varias cosas. Por lo tanto, para Standard & Poor's, para otro rating como es MSCI, no, la empresa tiene que mejorar más, sobre todo en el tema del gobierno corporativo. Recordamos que esta es una empresa estatal tiene relación con el gobierno de Brasil, y tiene algunos socios que han sido también de dudosa procedencia en algunos negocios, como el caso de Odebrecht, que fue hace algunos años. Entonces hay que tener cuidado con el gobierno corporativo cuando uno hace estas inversiones. Entonces, por ejemplo, esto no es información del fondo, es un ejemplo práctico, pero al final del día yo llego a una propuesta de valor donde veo si es que voy a estar en overweight, neutral o underweight para mis contrapartes en las diversas petroleras que están, en el caso del mundo de renta fija, en el mundo de renta variable, donde quiero estar, con qué voy a financiar los underweights, con qué voy a estar sobreponderando overweight en renta variable, en renta fija lo mismo, y en qué mundo, en el caso de renta fija, en qué mundo de la duración quiero estar, menor a 3 años, mayor a 3 años, perdón, claro, menor a 3 años, menor a 5 años o más de 5 años, dependiendo de la visión de tasas de interés que estoy viendo para la renta fija. Entonces, al final del día, eso es lo que en un ejemplo práctico es lo que hacemos. Llegamos al final a investigar de tal manera que yo pueda llegar a la contraparte, llegar a un portafolio manager, poder llegar a un gerente de inversiones y poder decirle, esto es lo que hay que comprar en el fondo para ganar dinero, pero también para ser sostenibles, para mitigar riesgos hacia futuro. Y eso es básicamente lo que hacemos. No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Habrá llegado alguna en específico? Yo no estoy viendo preguntas hasta el minuto, pero si quieren, obviamente pueden dejarlas en el chat, ¿ya? Les invitamos a dejar sus consultas. Aprovechemos esta tremenda oportunidad que nos está dando Rodrigo para conocer un poco más sobre este tema, que vemos que es súper interesante, que la información agrega valor, sobre todo a la hora de invertir. Por lo tanto, qué mejor tener una investigación más fundada al momento de tomar decisiones. Por favor, les invitamos a dejar sus consultas en el chat. Yo quería aprovechar de preguntarte, Rodrigo, ya en términos tal vez no tan específicos de la temática que estamos abordando, pero sí pensando en tu perfil, en la persona que ejecuta estas tareas, que trabaja en esta área. ¿Tú qué recomendaciones le darías a los postulantes a vice para cuando tengan la entrevista? ¿Qué recomendaciones le darías tú a ellos o a ellas? Perfecto. Mira, yo estudié en la facultad, estudié tanto en pregrado como en posgrado. Y para mí, por lo menos, ha sido una muy buena experiencia, una muy bonita carrera. Yo antes de estar en el vice, trabajé en un par de organizaciones del Estado. Me pasé al sector privado y siempre en research. Y yo creo que una cosa que le recomendaría a los postulantes es que no tengan miedo a preguntar. En esta área, en un estudio, lo que más se valora, sobre todo para candidatos jóvenes sin experiencia, es las ganas de aprender
el interés y qué tan despiertos están por al final querer seguir creciendo y aprendiendo. Eso es lo que nosotros más valoramos, más que partan o nazcan siendo unos expertos en la toma de decisiones. Eso yo creo que es lo más importante. Para mí nos gusta mucho para poder lograr el trabajo del analista, que tiene un grupo de compañías, que tiene que estar cuestionándose todo el tiempo si tiene razón o está equivocado, si es que dejó de ver algo, cuándo es el momento de recomendar vender una inversión o cuándo es el momento de entrar en ella, que sea una persona que no se conforme con tener una opinión, sino que esté siempre confrontando su opinión y la de los demás, cuestionando lo que se le dice y preguntando. Yo creo que para mí eso es lo más importante para este rol. Perfecto. Entonces, si tú tuvieras que definir algunas competencias o habilidades para ejercer tu cargo, ¿cuáles creerías que son, aparte de las que nos nombrabas ahí, de cuestionar, de ser analítico, obviamente? Sí, yo creo que también es muy importante la proactividad y la gestión del tiempo. Pasa que hay tanta información, hay tantas noticias, hay tantas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, que uno obviamente no es capaz de entenderlas o internalizar todo al mismo tiempo. Por lo tanto, es importante saber, digámoslo así, priorizar y dar o tratar de analizar qué cosas realmente en mi trabajo son las que van a terminar impactando a las decisiones de inversión, a mis clientes, a los fondos y también al final del día mi evaluación de desempeño o mi crecimiento personal. Y esa priorización creo que es una habilidad, una competencia muy importante. Al final del día en esta industria, lo perfecto es enemigo de lo bueno, como se dice. Por lo tanto, la gestión del tiempo, la autogestión y también el crecimiento colaborativo, trabajando con los pares, ver dónde están los conocimientos, dónde están las fortalezas del equipo, acercarse a los jefes, a los gerentes, a los compañeros con más experiencia, hacen que el día de mañana las personas crezcan o aceleren su crecimiento y también su capacidad para sacarle provecho a lo que están analizando. Yo creo que esas son competencias muy importantes en el trabajo. Ok. Y al momento de ir a la entrevista específicamente, ¿alguna recomendación que tú darías respecto a cuando tengan que establecer, definir esta propuesta de valor que cada uno va a expresar al reclutador o a la reclutadora? ¿Tienes algún tip ahí al respecto? Yo creo que el tip más importante, por lo menos históricamente, cómo ha sido nuestra selección de candidatos, tiene que ver con tener opinión, seguridad y fundamentar lo que se está diciendo. Básicamente nos gusta que las personas puede que no sepan lo que se les está preguntando, puede que no tengan hoy la base para poder ver algo, pero sí nos gusta entender el racionamiento de las personas y la seguridad. El tip sería ese. Al final del día, obviamente es importante tener una base técnica, eso se da por descontado, pero al final del día yo lo que recomiendo es que tener opinión, tener seguridad, fundamentar con claridad, para poder demostrarle al entrevistador que es una persona que tiene una capacidad de razonamiento, que tiene interés, que tiene una lógica, que tiene una estructura al final que le permite al día de mañana adaptarse a este tipo de trabajo. Yo creo que ese es el principal tip. No tener miedo de preguntar, no tener miedo de opinar, no tener miedo de equivocarse. Eso creo que es lo más valioso. Excelente, muchas gracias, Rodrigo. No veo preguntas, parece que fuiste demasiado claro, Rodrigo, en tu exposición. O Mira, demasiada a mí de información. parte de Andrés me llegó una Bueno, pregunta por interno. Dice, ¿cuáles son las fuentes de información típicas que utilizas en tu día a día en el trabajo? excelente pregunta, ya. Perfecto, buenísimo. Buena pregunta. Mira, en general hay varias fuentes de información, quizás unas que son más cuantitativas y otras son más cualitativas. Las cuantitativas tienen que ver con plataformas de inversión,
principalmente algunas que ustedes tienen que conocer, como Bloomberg, Reuters, terminales de Capital IQ. Al final son proveedores de datos, de números, de las industrias, de los estados financieros, de los negocios, de las mallas societarias. Al final hay muchísimos proveedores que uno puede al final programar, ya sea por Python, en algunos casos Visual Basic, información para obtener información de estas plataformas. Y por el otro lado, información más cualitativa que va desde el análisis con la industria. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos, dentro del mundo de los estudios, somos buy side. Eso significa que hacemos análisis y compramos activos para efectivamente tener la rentabilidad y hacer ganar plata a los clientes. Y por el otro lado, en la otra vereda, están los sell side, que son gente de las áreas de corredora de bolsa o corredora, que ellos hacen recomendaciones para persuadir al mercado que compren cosas. Y ellos básicamente hacen informes. Estos informes que hacen, por ejemplo, ahora que estamos viendo el caso del petróleo, hay una analista sell side que esa persona puede recomendar comprar la empresa ABC por diversos motivos, y básicamente tiene que tratar le pagan por persuadir a la industria o a los buy side como nosotros, para que nosotros al final del día efectivamente compremos esos títulos y que ojalá vayamos a transar con la corredora en la cual ellos están trabajando. Entonces, básicamente, esa es una fuente cualitativa, y obviamente toda la información que las empresas tienen un área de relación con los inversionistas, tienen un área de sostenibilidad de los negocios, con los cuales nosotros les hacemos preguntas, mandamos cuestionarios, tenemos entrevistas, hay seminarios, hay viajes también a conferencias donde se conversa con las compañías in situ. eh, También, obviamente, todo lo que son las noticias, también los hechos esenciales que están subiéndose en las páginas del regulador, si es que salió una nueva norma, si es que salió una sanción, si es que salió una multa. Por lo tanto, las fuentes de información son varias, pero principalmente esos son los dos grandes canales, cualitativas y cuantitativas. Excelente, súper buena pregunta. ¿Hay alguna otra, Nicole, que tú tengas que hayas recibido? No, por mi parte ninguna otra. Hoy creo que ha sido muy enriquecedora esta charla, Rodrigo. Hemos aprendido bastante ya. Nos encanta que vengan con casos prácticos, así como tú venías con este. Creo que es muy dilucida muchas temáticas que uno tal vez le gustaría saber dentro de lo que significa una inversión más segura, pensando en el contexto de incertidumbre que se encuentra hoy el mundo en general. Entonces, una de las claves, yo creo, justamente es la investigación antes de invertir, y creo que tú ahí diste algunas luces de cómo debería hacerse. Te agradecemos tu tiempo. Si quieres dejar un mensaje final, por favor, tienes la audiencia a tu disposición. Buenísimo. Bueno, no, agradecerles a ustedes también por la invitación. Siempre es grato acá poder dar algún mensaje en la casa que a mí me formó, y obviamente a dejarlos a todos invitados a postular. Nosotros siempre estamos buscando personas, nos interesa mucho que tengan las ganas de participar en algo como esto. Inversiones al final del día es una carrera súper entretenida, súper variada, todos los días pasan cosas nuevas, y estudio es una muy buena escuela para partir para los más jóvenes, y el día de mañana abre muchas puertas para no solamente trabajar en estudios, sino también para poder transar activos, ser trader, ser portafolio manager, y quizás, quién sabe, llegar a ser gerente de inversiones, gerente divisional en cualquier empresa financiera o bancaria del país o de la región. Así que los dejo invitados. Excelente llamado, entonces. Finalmente, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo se ve la movilidad dentro de Vice? Perfecto, mira, acá igual está, creo que ya está conectado Roberto Zúñiga, del área de recursos humanos de Vice. Pero un poco contándote mi experiencia personal, la movilidad en Vice, desde que yo estoy en el Vice hace 5 años. Antes de eso, claro, estuve otros casi 5 afuera, en otras áreas.
Pero yo te podría decir que en mi caso y en lo que yo he visto, la movilidad es bastante importante basado en la meritocracia. Creo que el Vice tiene una cosa muy bonita que es un banco donde es bastante horizontal, o se ha buscado la horizontalidad en las áreas. Hay mucha familiaridad con los jefes, con los gerentes. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro piso plantas libres, donde el gerente general de Vice Inversiones se sienta a metros de cualquiera de nosotros, de cualquier analista, de cualquier incluso de los estudiantes en práctica, y hay una relación horizontal, meritocrática también, donde nosotros siempre buscamos promover al talento interno antes que privilegiar a candidatos externos. Hemos visto bonitas carreras, de hecho el gerente general partió como practicante en el banco, lleva en el puesto alrededor de unos 20 años, en distintos cargos. Lo mismo ha pasado con varios gerentes. En mi caso, yo entré como analista y fui promovido jefe. eh, y creo que eso se reconoce. Al final, el trabajo duro, el trabajo bien hecho, las relaciones humanas cercanas con la jefatura, han hecho, por lo menos para mí, que sea una tremenda y grata experiencia en el banco. Excelente. Bueno, es súper bueno saber que existe una persona de la FEN allá que nos está contando esto, que es Somos un varios, instituto. somos mayoría en el Vice. La Ah, FEN maravilloso. juega local en el Vice. Ah, buenísimo. Eso es súper Sí. importante, tal vez un buen dato saberlo. De hecho, el Creo gerente de que Roberto estudio, igual quería decir algo, ¿no? sí. Ah, démosle. El gerente de estudio y el gerente de inversiones, ambos son de la FEN, así que Buenísimo. sí. A ver, ¿quién nos quería hacer una consulta? Creo que Roberto de Recursos Humanos quería decir algo. ¿Sí? Ya, perfecto. No, Roberto, pero ¿te no, no escuchamos? se escucha. ¿No? Bueno, Creo que ¿tenés aquí no. alguna otra consulta? ¿Hay más preguntas? ¿No? ¿Se escucha Sí, ahora? Escucha, Roberto. ahí Roberto se escucha. Ahí sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Disculpen la demora en llegar, estaba en otra situación, pero me logré conectar y después tuve un pequeño ahí lapsus con Webex, pero oye, ya me conecté. Oye, primero agradecer como el espacio por una parte de poder invitarnos a hacer una charla como Banco Vice y por otra, creo que es súper rico tener a alguien que efectivamente como expositor o relator de ex-FEN, o no sé si ex, porque en verdad como que los de la FEN lo llevan siempre en el corazón. Es interesante ahí lo que pasa también con eso. Eh, en términos de la movilidad, Banco Vice tiene un programa formal de desarrollo interno. Por lo tanto, nosotros estamos tratando constantemente de difundirlo. Este es un espacio muy bueno para difundirlo también porque es una realidad. Lo que dice Rodrigo no solamente ocurre en el área de inversiones, sino que también en las diversas divisiones del banco. Siempre estamos privilegiando en los procesos de selección poder visualizar en concursos internos y ver el talento. Podemos entrar en mucho detalle de eso, pero creo que es mejor explicarlo también en la feria cuando podamos hablar también ahí en el 1 a 1 con la gente que se vaya acercando al stand el día miércoles de la próxima semana. Pero lo que es real y como un dato también adicional, eh, este programa lo que hace es generar hitos en la carrera, se llama Ruta Vice, ese es el nombre oficial del programa, en el que uno tiene reuniones de calibración con su jefatura, con la gerencia de personas, y vas viendo cómo quieres ir trazando tu propio camino en el banco. Y eso es súper bueno y valorable porque no todas las empresas lo tienen de forma formal, algunas lo hacen de manera informal. Acá está establecido en un programa que nos lleva a llenar hartas vacantes al año con gente del mismo banco y generar esa promoción. Excelente. Ahí sí. Hoy, muchas gracias, Roberto. Creo que eso es súper importante, conocer un poco más sobre cómo se organiza también el desarrollo de carrera dentro de la institución, cuáles son más o menos las etapas que podrían vivir ellas, las personas que están postulando. Eh, y bueno, la invitación ya está hecha. Vamos a, obviamente, a recibir acá en nuestro hall del Tecnoaulas, va a estar Vice, y esperamos, obviamente, que además de la agenda de entrevista que ya está programada, si es que existen cupos, quienes están interesados en esta organización y no fueron convocados, también pueden acercarse directamente al stand y pedir ser entrevistados o entrevistadas.
Sí, Vamos claro a que sí. seguir hoy. Muchas gracias. Quiero agradecerles a ambos, a Roberto, a Rodrigo. Creo que esta temática igual fue súper interesante. Y con ustedes estamos cerrando las charlas de las instituciones participantes. Así que muchas gracias por haberse sumado a este proceso de charlas, a este marco de charlas dentro de la feria, porque esto sirve muchísimo para que los estudiantes egresados y egresadas vengan mucho más preparados al momento de dar la entrevista. ¿Quieres dar algún tip especial también, Roberto, para la etapa de entrevistas? Que tomen un buen desayuno para tener la mente más clara al momento de lo que van a contestar y responder. No, la verdad es que sean ustedes mismos, nosotros vamos en una dinámica también de poder hablar harto del banco y poder manifestarles un poco cómo estamos haciendo los procesos de selección. Se da de repente que en la feria nosotros recibimos a hartas personas que no necesariamente ya tienen años de experiencia, sino que están recién partiendo, y en esta dinámica a lo mejor no tienen muy claro a qué área les gustaría postular. Nosotros también vamos a ir un poco a orientar eso, y en ese sentido, si nos encontramos entre lo que buscan y lo que nosotros buscamos, bueno, claramente que vamos a tener más instancias de entrevista formal en un proceso de selección para lo que nosotros estamos buscando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y así damos término a este ciclo de charlas de instituciones participantes en la feria. Muchas gracias a todas y a todos quienes asistieron, y obviamente que nos vamos a encontrar el 24 y 25 en la Feria Laboral y de Prácticas, ya en la última etapa, que es la de entrevistas. Prepárense, chiquillas, prepárense, chiquillos, que ya se viene la mejor parte, que es cuando ustedes tienen que dar a conocer esta propuesta de valor, que ya a esta altura esperamos que la tengan súper concreta, muy clara, y que lleguen al stand con este pitch bien armado, obviamente, a venderse o a marketearse de la mejor manera frente a los o las seleccionadoras que obviamente van a tratar de elegir a los mejores, las mejores, dentro de todos los candidatos y candidatas. Muchas gracias a todos y a todas. Nos despedimos y nos vemos el 24 y 25 nosotros. El Muy 25 bien, el vamos nosotros. 25 con Vice. Excelente. Gracias, Nos vemos. Roberto. Que estén muy Que bien. estés muy Gracias a bien. todos. Gracias, Rodrigo.